Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando el Mundo. Para que vean que esto es en vivo, estoy grabando miércoles 8:50 de la mañana. El objetivo que tengo es hoy llegar a subir este video, no sé si lo voy a lograr, si no saldrá el jueves. Pero bueno, vamos a contarles un poco las novedades de esta semana con Blanquita. Ya estoy cansado de grabar videos en el taller, pero bueno, queríamos igualmente compartirles una mañana con nosotros, contarles todo lo último que venimos pasando. Y para poner en contexto a los que no nos siguen siempre ni no nos conocen, nosotros somos Belén y Martín. Hace 5 años que vivimos viajando en un motorhome. Hemos hecho ya desde Ushuaia hasta Alaska, recorrido toda América, más de 100.000 kilómetros. Y estando en Vancouver, nuestra casita con ruedas se rompió. La trajimos remolcada por 2 canadienses que nos seguían por las redes hasta México. Y acá en México sí hemos reparado el motor, pero cuando hicimos la prueba, el turbo de Blanquita falló. Ahora les voy a contar qué resolvimos con eso. Así que bueno, seguimos en el taller. Ese es el cuento corto. Yo ya me levanté temprano hoy porque vi que el panel solar, que acá está el inversor y si que lo reconoce, dejó de funcionar, así que ya me tuve que subir al techo. Pero bueno, toqué los cables y arrancó. Por acá está todo como dejamos ayer. Yo ya me hice acá un huevo revuelto y calenté una tortillita. Buen día, Belu. Buen día. Yo tengo que armar la cama. Pero te quería preguntar antes, Martu, ¿guardo o no guardo una manta? ¿Cómo viene la temperatura? Vos ahora para mí sos el meteorólogo. Pero yo dormí re tapado ayer. Entonces, Pero dormí con el ventilador, capaz que por eso, ¿no? Y capaz que estaba para guardar una mantita, Belu. para sacar una, ¿no? Saco esta, la más corta. Ayer hizo 35 grados, todos los días dan más de 30, así que se vino el calor. Y a la noche baja a unos 15, así que está un poquito fresco, pero creo que ya no para tantas mantas. Es que hace 4 meses, Belu, que estamos en este taller. Ya hemos pasado frío, calor, hemos pasado todo. Lluvia, sequedad. Ahora estamos en la temporada que, bueno, se está terminando el invierno. Ya estamos a, ¿qué? 3, 4, ¿cuándo? El 21 de marzo empieza la primavera. Pero está haciendo calorcito. Así que voy a dejar esta manta nomás. Ahora vemos dónde guardamos esto. Belu armó el otro día este almohadón, que en realidad es una manta. Claro, es la mantita polar. No sabía dónde guardarla ya. Así que envolví un almohadón. Y quedó bien, ¿eh? Porque para ver la serie y todo es cómodo. Sí, no sé, o sea, tendremos que comprarle igual. Una funda al almohadón que el otro día se rompió ya. Venía desde Argentina, así que estaba la tela súper finita, la agarré y hizo... Porque en verano no creo que nos querramos acostar sobre un polar. Y no creo. Y este almohadón verde es un almohadón, pero acá atrás lo que hice fue guardar el pijama de invierno. Este es el de Martu. Están las medias gruesas de invierno y hay un jogging por acá abajo, que no sé si se va a llegar a ver, pero ahí. No quiero desarmar. Y en el otro está mi pijama. ¿Dónde está el otro almohadón? No sé. Bueno, se perdió. En el otro almohadón guardé mi pijama, entonces tenemos cada uno su pijama guardero, no sé. Un almohadón para guardar pijamas. Oh, y ahí tenemos la ropita. La verdad que este video no lo íbamos a grabar. Hoy no íbamos a subir video directamente. Pero dijimos, bueno, es una oportunidad para compartir otra cosa del viaje que normalmente no compartimos. Y que no sean los arreglos de Blanquita. Claro, va a ser algo más, ¿no? Así que bueno, ahí andamos. Vas a doblar la mandara, ¿no? Y esta sí ya la vamos a guardar. ¿Querés pasarme una bolsa de vacío? ¿Dónde me quedó? Acá abajo, ¿no? En el último cajón. ¿Cuál será? De tamaño. Tenemos todas estas bolsas. Tengo que cortar un poquito.
Hay que sacarle bien el aire, ¿eh? Estas son las bolsas enrollables. Esta no viene con un piquito para sacar el aire, sino que Martu le tiene que hacer fuerza. Por favor, sin lastimarte, que no quiero que este video sea así es el hospital de Tijuana. Ahí estamos, mira. Y ocupa mucho menos de lo que ocupaba. Y encima, lo que más me gusta, queda protegida. Y voy a aprovechar también para guardar esta ropa que viene dando vueltas, que en realidad son buzos, y ahora creo que definitivamente ya no los vamos a usar nunca más. Creo que es la primera vez que estamos acá que realmente no hay ningún día ya de frío. No. En realidad estos buzos podríamos lavarlos. Vamos a ponerlos para lavar. Mirá, Ya guardarlos lavados. tu otra media. El tema es que perdí la primera que te dije que tenía. Bueno, ahora buscamos. En todo este tema del taller Martu se hizo 3 buzos de entrecasa que manchó con aceite, con grasa o que se agujerearon. Así que ahora se quedó prácticamente sin buzos de salir porque ahora son todos de taller. Bueno, igual ya estaban detonados, venían de hace mucho. Yo quería mostrarles esto, miren. El clima para toda esta semana. 32 va a ser hoy. Va a estar caluroso, ¿eh? Sí, mejor que me deje por acá. Acá tengo mi calza de verano y jogging. También lo manchó con aceite. O sea que no hay lugar para lavar la ropa, ¿eh? Así que dejémoslo acá doblado y cuando podamos lo mandamos a lavar porque está llenísimo de lavar la ropa. O lo podemos, si no, poner en una bolsita, si no se desarma el doblado. Ahí. Después tengo, espera, este es mi pantalón. ¿Qué vas a hacer? Y lo había guardado para trabajar también. Toda mi ropa para trabajar. Más ropa de trabajo. Si no arruino la ropa buena. Eso es verdad. ¿Y este? Ese tendría que, me parece que dejarlo ir porque me queda un poquito corto. Me queda chico. Bueno, después te lo probas. Ahí está, listo. No, y este es tu jean, pero este no es tu jean de trabajar, este es tu jean bueno. Es mi único jean decente. Sí, que también necesita ser lavado, me parece. Tiene la bota manga manchada con tierra. Y como acá nosotros no tenemos domicilio, Mario nos está haciendo el favor de recibir algunas cosas que vamos comprando, repuestos y también cosas que necesitábamos hace un montón y que como esta es la ciudad más grande de La Baja, o una de las más grandes, tenemos que aprovechar acá para comprar porque después va a ser más complicado recibir. Así que vas a mostrar lo que nos llegó en esa caja. Sí. Mirá, espera. Me gusta la frase de la caja, Belu. Sí, dice que llega más rápido que el chisme. Mira, creo que este es el que más vamos a usar, que más feliz nos va a hacer. Es un enfriador de aire. No alcanzó para el aire acondicionado, nos compramos un enfriador. Mira, dice caravana acá. Ah, mira. Así que es el uso adecuado. En teoría ese le pones agua, y si es agua con hielo mejor, y enfría. Claro, y es un ventilador que te tira aire frío. Veremos, ya acá ayer fue insoportable el calor. Se viene, ni siquiera llegó el verano, así que va a ir de mal en peor. Compramos esto y lo teníamos que comprar hace un montón. Es un enchufecito, un adaptador. Acá en México tienen las patitas así rectas, igual que en Estados Unidos. Igual que desde Ecuador para arriba, tienen todas las 2 patitas rectas. Teníamos uno solo habíamos comprado, pero de tanto uso se empezaron a aflojar las patitas, entonces cada vez que lo conectábamos caía, no conectaba bien, así que bueno. Compramos después un adaptador de viaje, pero gigante, y este es más discreto, uno lo puede llevar a cualquier lado. Este de acá, aunque diga Watch, es el vidrio templado para la Osmo, la camarita de acción, que la tenemos sin vidrio templado y sabemos que en cualquier momento se nos va a terminar rompiendo. Es que son todas cosas baratas, pero que hay que tener. Sí, que no las comprábamos porque es difícil tener un domicilio donde mandar, así que acá. Y como les contamos que estamos intencionando irnos a La Baja lo antes posible, compramos una carcasa para la camarita de acción. La GoPro anterior que tuvimos se nos terminó rompiendo porque la metíamos al agua sin esta carcasa. En Honduras, ¿te acordás? Se murió. Sí, entonces con el tiempo le empezó a filtrar agua salada, le rompió la parte de la batería. Así que esta, antes de que se rompa, compramos la carcasa y el palito de agua que tampoco teníamos. Para que no nos pase lo de Tailandia. Che, pero esto es de goma espuma. ¿Sabes cuánto va a tardar en secarse? No es de plástico, plástico. Bueno. O sea, está lindo para el agarre, porque es suavecito. Uy, mira,
Vino uno de los que se nos rompió. Ah, para el de adelante, para poder manejar con el soporte que va allá y poder grabar la ruta. Se nos rompieron las dos patitas del que teníamos así, entonces ya cuando la poníamos así y se caía. Ahí tenemos filtros para poder hacer que queden bien los colores. Y lo que me quedan acá son dos trípodes distintos. Este es mega chiquito, es más para usarlo así en la mano. Y este es también, sobre todo para la cámara de acción, que uno le puede poner el broche en cualquier lado. Entonces yo lo podría poner acá, en la agarradera esta. No, y tiene imán también abajo, ¿eh? Toda la patita de abajo es imán. Ah, mira, entonces uno lo puede poner en una baranda, por ejemplo, si está caminando por la calle. Y hacer tomas más creativas, ¿no? Ah, acá, mira, tiene dibujito de imán. Claro, lo pones en cualquier lado y pega. Ah, miércoles, que es duro, ¿eh? Y bueno, Ah, imagínate que no se tiene que caer la cámara. no, me parece que estaba como pegado de que está cerrado desde que lo crearon. Está bueno. El otro día sin querer rompí el chispero de la cocina. Como ya no andaba, traté de sacarlo para poder cambiarlo y lo terminé partiendo. Tenemos que ir a buscar un chisperito nuevo. Justo antes de entrar a Alaska creo que se rompió. Cuando arranque Blanquita, la primera parada va a ser en la ferretería para comprar otro y poder usar el encendido automático de esta cocina que era re cómodo. Ahora hay que estar con el encendedor. Así que igual funciona bien, pero... Lo peor es que tenemos otro más de esos, porque en Canadá compré uno porque estaba $1. Fue porque pensamos que este no tenía más, ¿te acordás? Tiene un montón también. todavía. Hace un año que lo venimos usando. Rendidor al menos. Rinde, pero bueno, solo es para encender. Así que bueno, vamos a tomar un rico matecito desayunando algo. Y dentro de la caja estaba esta cajita, y ahora me doy cuenta que es el vidrio templado para el reloj de Martu, que tiene este reloj, ¿ven? Hace un año. Lo tenía con una funda, como si fuera la funda de un teléfono, así transparente. Y el otro día se la sacó, tenía un film protector igualmente, pero como lo tiene todo el tiempo puesto, a veces lo usa para salir a meter mano en cualquier lado. Así es como ya se le fue la minita protectora. Así que vamos a ponerle otra, porque si no va a terminar rayadísimo. A ver. Ah, te compraste un montón igual. No es una sola. Vienen 4. Hay chances por si lo pego mal y por si a Marto después se lo vuelve a romper. No me mofes. Puede pasar, es un producto que lo tenés todo el tiempo puesto en la muñeca. O sea, pensé que si fuera un reloj analógico ya estaría rayado. Oh, ya está el matecito. Uy, qué rico, tengo un hambre. Hambre, no te van a tomar mate. Primero hay que pasarle la toallita mojada, dice. Está bueno ese reloj igual, ¿eh? Barato pero cumplidor. ¿Te sirvió? Hace ya más de un año que lo tenés también este. Y lo compramos acá en México, ¿te acordás? Por Cancún. La primera vez que estuvimos. No tienen abre fácil esta bolsita. Y ahora hay que secarlo. Toda la hora de la verdad, Mar. Dale, a ver. Chan, chan. Espera, a ver. A ver. Lo bueno es que es curvadito, ¿eh? Es como tu reloj. Decía que era para ese modelo, así. Espera. Sí, porque con la otra funda que tenía no veía nada, era malísima. Esperemos que este sea mejor. Espera. O capaz que queda con alguna burbujita. No. Hice lo mejor que pude, yo no me dedico a hacer esto. Espera, voy a hacer un poquito de magia. Yo creo que va a quedar con burbujitas, pero porque estamos grabando y eso hace que estemos distraídos. Porque hoy lo pegó hasta el film de mi celular y quedó bárbaro. ¿Lo pudiste arreglar? Tiene eso, tiene eso. Hay que arrastrar las burbujitas para que se vayan. Entonces las arrastrás como hasta la puntita, hasta que llegue al borde.
Capaz que no queda tan mal, ¿eh? Miren cómo quedó. Casi como una profesional, Belu. Muy bien, ¿eh? Podría ponerme a poner vidrios templados. Vidrios templados, Belu. Y ahora, bueno, vamos a comer. Belu a esta tortillita le pone un poquito de queso crema y un huevo duro, ¿no? Sí, ese va a ser mi desayuno, pero no tengo mucha hambre, la verdad. Yo tengo esta tortillita de maíz con un huevito adentro, que ya se enfrió. Y por acá tenemos los Kindles. Vamos a leer ahora. Yo terminé un libro de Stephen King ayer y el que estamos leyendo con Belu es este. Un invitado inesperado. Que leemos juntos a la mañana y vamos comentando lo que leemos cuando terminamos. Como si fuera una novela, pero de libro. Como los viejos, un club de lectura. Así que bueno, vamos a tomar unos mates y a desayunar. ...10 de la mañana, ya 30 grados marca este. Belu ya está con el ventilador. Sí, pues ya hace calorcito. Tenemos estos ventiladores, que son portátiles y tienen este agarre acá. No son los mejores, pero son funcionales. Y son los que usamos también para dormir. ¿Y cómo somos los argentinos, eh? Muertos de calor y los pibes tomando mate caliente. Ya en estos días, un día hubo una tarde que tomamos tereré porque ya no había forma de tomar mate. De hecho, está la cubetera llena por las dudas de que a la tarde haga mucho calor y volvamos a tomar tereré. Y ahora la cubetera también va a jugar para el enfriador. Hay que cuidar muy bien esos hielos. Y yo voy a aprovechar para mostrarles lo que llegó de Blanquita en estos días. Bueno, a ver, les voy a mostrar porque Mario hoy vino en la mañana con todo el correo, pobre. Esta caja tiene los aceites de Blanquita, 5W30 sintético. Esta es la manguera que va del intercooler a la admisión, que llegó también a la casa de él. Y este de acá arriba es el starter que estaba arrancando mal Blanquita, así que nos dijeron compren otro. Acá está. También allá llegaron los amortiguadores. Ahí adentro tengo algunos filtros. Y lo más importante es el turbo. Quería contarles qué resolvimos con respecto al turbo. Mario vino el otro día y me dijo, yo creo que lo mejor va a ser cancelarle al señor que lo arregló y mejor pedir un turbo nuevo. Y de esa forma ya nos garantizamos de que esté bien. Y yo había buscado la otra vez y los turbos nuevos valían más de $1.000, $1.500 más o menos. Y nosotros lo habíamos arreglado por 600, así que había mucha diferencia. Pero él dijo que él arreglaba con el señor para que le devuelva la plata y buscando en Mercado Libre encontramos uno por 10.000 pesos, que son 600 y pico de dólares. Así que lo compramos sin dudar y ahora estamos esperando a que llegue. Es el turbo original, de Blanquita, nuevo, todo, así que marca Ford. Así que en teoría va a quedar bárbaro, pero tiene que llegar entre hoy y mañana a la casa de Mario. Así que por el momento toca seguir esperando. Yo le saqué todas las banderas a Blanquita, ven que ya no tiene nada, porque estaban muy feas, ya no se veían los países ni nada, así que las saqué, creo que vamos a mandar a hacer nuevas si podemos. Y están con un montón de trabajo encima, no paran de caer camiones. Ayer pusieron el motor del camión rojo y bueno, ya tenemos ahí un par de piecitas más. Llegaron también los amortiguadores traseros de Blanquita. Miren, por acá está el motor que está igual que el otro día, ya no lo volvimos a encender. Están trabajando en este, un montón de camiones al mismo tiempo. Así que bueno amigos, esas son las novedades por ahora. Este es el portafiltro de diésel que estaba perdiendo, que también lo compramos. Y nos llegó, acá está el filtro de diésel, pero ese es de repuesto. Compramos filtros para tener de repuesto y un poco de aceite. Y el video pasado les mostramos que habíamos comprado unos relojitos para el aceite, el alternador y el aire y el agua. Y Sergio nos dijo que no era de buena marca, que mejor lo cambiemos. Y compramos este, que es solo de aceite, de presión de aceite. Además, medidor de agua teníamos en el tablero y quedaba muy aparatoso. Eran 3 grandes, era mucho. Así que vamos a poner este, que es uno solo, que va a quedar como ahí, como si fuera así, es chiquito, y nos marca si está bien la presión del aceite o no, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con la bomba. Así que creo que esto va a ser una gran incorporación y bueno, están saliendo bien las cosas, solo que está tardando más de lo que esperábamos. Yo pensé que ya que para esta altura íbamos a estar viajando y no. Tenía razón Belu, que decía que íbamos a tardar un poco más de lo que yo había estimado. Vos sos demasiado optimista. Para mí tenés la energía de un golden, de un perrito golden así, como que siempre está contento y siempre ve el lado bueno. Y yo te bajo un poquito a tierra a veces. Sí, yo pensé que ya íbamos a estar en la ruta. Nos dijo Mario que
llega el turbo, lo ponen y hay que salir a probar otra vez. Así que si todo está bien, sí saldríamos a probar a Blanquita bien. Pero por el momento toca seguir esperando. Capaz para el próximo video ya tenemos mejores novedades. Esperemos que sí. Y ahora ha llegado el momento de ponernos con las compus a trabajar. Martu sigue con su proyecto secreto por el momento. Trabajando duro, duro, duro. Y también tiene que empezar a editar este video, porque si no, no vamos a llegar a subirlo. Y yo por acá estaba con las listas de Mercado Libre. Estas listas son listas de productos de Mercado Libre Argentina. Muchas veces nos preguntan con qué teléfono grabamos, qué micrófonos usamos o qué productos usamos, por ejemplo, para la camperización de Blanquita. Así que lo que hicimos fue armar diferentes listas. Por ejemplo, esta es de accesorios de viaje, de cosas que usamos cuando salimos con la mochila más que nada. Cosas que tenemos acá en Blanquita, la bombita de agua, aspiradora. Estas son bolsitas parecidas a las que tenemos, solo que vienen con un saca aire, por ejemplo. Para la camperización, este es el extractor que tenemos en el baño. Esta es la calefacción, el regulador de gas. Y estos son los productos con los que nosotros grabamos, creamos contenido en las redes sociales. Les voy a dejar en la descripción las listas de Mercado Libre para que puedan entrar a verlas. Pueden hacer las compras directamente desde esos links. Son links de afiliados, es decir, que si ustedes compran desde esos links, a nosotros Mercado Libre nos da una pequeña comisión. Así que si tienen que hacer alguna compra, pueden aprovechar los links. Y además, estoy armando las de Amazon para los que no están en Argentina, también con los productos. Así que voy a seguir con esto. Y bueno, prendemos un incienso que ya se apagó. Y para los que preguntan si estamos conectados con Argentina, estamos escuchando Urbana Play. Es la radio que más nos gusta, así que la ponemos por lo general todo el día. Tenemos 4 horas de diferencia con Argentina, es decir, que si allá son las 9 de la mañana, acá son las 5 de la mañana. Así que solemos escuchar todos los programas un poco más tarde. Pero sí, nos mantenemos conectados con Argentina a través de la radio. Así que, bueno, Martucci, a seguir trabajando. Sí, tenemos mucho trabajo para hacer. Ahora me voy a poner ya a editar este video además. Y no estuvieron trabajando estos días en Blanquita, porque como no está el turbo, en realidad tenían otros trabajos más que adelantar. Así que esperamos que hoy llegue el turbo a la casa de Mario y mañana puedan cambiarlo, puedan poner todas estas piezas que llegaron, que son bastantes, y podamos salir a probar a Blanquita y funcione bien. Teníamos ganas del fin de semana poder irnos a San Quintín y hacer una buena prueba, pero bueno, lo mismo dijimos el fin de semana pasado y no pasó, así que veremos qué pasa. Por lo pronto, bueno, aprovechen las listas de Mercado Libre si tienen que comprar algo, que nos van a estar ayudando a reparar a Blanquita. Además, armamos ahí todos los productos que usamos para que les sea fácil encontrarlos y vamos a ir actualizándolas, así que siempre vayan revisándolas. Y bueno amigos, suscríbanse al canal si les gustan nuestros videos. Como les contamos, ni lo íbamos a hacer, pero dijimos compartamos algo diferente, esperamos que les haya gustado. No es el video ideal, pero es lo mejor que pudimos hacer en este contexto. Y bueno, esperemos que prontito podamos salir a la ruta y sigamos descubriendo América con ustedes. Pronto, quién sabe si otros lugares. Así que gracias por estar del otro lado y nos vemos el sábado si Dios quiere.